Toda ley, y en este caso este decreto legislativo que es como una ley porque ha sido dada por el gobierno gracias a que el Congreso le trasladó facultades, le otorgó facultades, toda ley tiene una exposición de motivos que lo que hace es explicar precisamente por qué se da la ley. Pero hay un texto legal que al final es el que vale y al final es lo que el juez va a leer y va a interpretar para poder aplicar derecho cuando alguien se lo invoque. Entonces, en este caso, más allá de lo que diga la exposición de motivos que resulta bastante interesante, el juez al final va a trabajar con el texto de la ley. Sobre el texto de la ley va a tomar todas las decisiones que se le pidan como las que ya se le pidieron. Al final, el que opera la ley es el juez. O sea, al final es el juez el que va a tomar una decisión cada vez que sea invocado por alguien este decreto legislativo. El Código Procesal Penal implica un conjunto de normas de procedimiento que actualizan las que existían antes. Este Código Procesal Penal se aplica ya a gran parte del país, 16 o 17 distritos judiciales, si no me equivoco. Lo que hace este decreto legislativo es traer algunas normas del Código Procesal Penal que no se aplican en Lima, traerlos para que ya sean aplicadas en estos procedimientos. Dice, estas normas que se aplican en casi todo el país no se aplican en Lima y no se han venido aplicando en este tipo de casos. Entonces ahora los vamos a incorporar. Sobre todo porque para garantizar los derechos que tienen los que están siendo procesados. Al traer el código ahora a este tipo de procedimientos, es decir, oiga, si usted juez, si usted poder judicial, se ha extendido demasiado en la investigación y no ha llegado a una sentencia, aplique las normas del Código Procesal y por lo tanto va a tener que sobreseer o que archivar los delitos que está persiguiendo. Y facilita también algunas otras figuras que no están contenidas en las normas anteriores. Me imagino que esta norma ha pensado en el caso de los inocentes o de los que probablemente estén siendo procesados largamente y no tengan responsabilidad, pero sin embargo, como la norma no puede precisar quién es inocente o no, porque eso lo decide un juez, entonces tiene que ser genérica. Y al ser genérica, también los culpables, quienes se saben culpables, aunque todavía no tengan una sentencia, la pueden invocar. Exacto. El juez decidirá, pero decidirá sobre la base de lo que dice el decreto legislativo. Debieron haberse juntado las exposiciones y haber sacado un documento mucho más rico, porque la exposición del Ministerio de Justicia es bien interesante en materia de procedimientos y en materia de doctrina jurídica. Fusionar ambas, sacar lo mejor de los dos, le hubiera dado una mayor riqueza a la exposición de motivos. Pero más allá de lo que diga esta exposición, al final será un juez el que interprete la ley. Un juez decidirá si se le aplica o no a determinadas personas y no a otras. Alguien ha dicho, esto debería ser aplicado solamente a los militares o policías. ¿Por qué? Porque el Congreso le dijo al Poder Ejecutivo, legisla tú en temas que tienen que ver con militares y policías. Pero si tú lees la norma al margen de la delegación de facultades, te vas a dar cuenta que eventualmente también podría ser interpretada no solamente para militares o policías. Creo además que hay algunos aspectos que se podrían precisar. Felizmente, que como se trata de un decreto legislativo que ha sido dado por el gobierno, por encargo del Congreso, ahora va al Congreso a su control, ¿no es cierto? Entonces ya llegó esto a la Comisión de Constitución que yo presido, yo lo tengo que derivar al grupo de trabajo. Hay un grupo que funciona permanentemente en la Comisión de Constitución, integrado por 3 parlamentarios, el martes que viene lo vamos a nombrar, pero son 3 parlamentarios, no soy yo, son 3 parlamentarios de la comisión que integran un grupo que analizan todos los decretos legislativos y elaboran un informe. Y en ese informe nos dirán si el decreto está bien dado, si las normas no afectan a otras leyes o la Constitución, si se ajusta al encargo que le hizo el Congreso al Ejecutivo. En ese momento se debatirá en la Comisión de Constitución y si la Comisión de Constitución considera que hay algunos cambios que hacer, lo elevará al Pleno para que el Pleno meta los cambios que hay que hacer. Pero creo que sí, que hay algunas precisiones que deberían hacerse para no dejar la puerta abierta en algunos temas. ¿Qué le parece la reacción también de, por ejemplo, el congresista Abogatá, ¿no? El Partido Nacionalista ya cuenta con el compromiso del Bloque Popular, Unión por el Perú, Alianza Parlamentaria, todo para poder recolectar firmas y presentar al Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra este decreto? Pero hay una vía en el Congreso. O sea, la vía del Congreso es precisamente el trabajo primero que va a hacer esta subcomisión.